máxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis panditas. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y estén disfrutando de sus vacaciones en caso de tenerlas. En esta ocasión se me ocurrió traerles el inicio de una serie de videos donde resumiré una de mis sagas favoritas, Harry Potter, dedicando un video por libro. Como viene siendo costumbre, en estos resúmenes intentaré condensar todos los eventos de los libros por capítulo, para que puedan entender la historia, pero dejando de lado descripciones, reflexiones largas o conversaciones que no aporten mucho, para que no se pierdan la oportunidad de leer la novela por ustedes mismos. Sin mucho que decir, acompáñenme en este viaje por el mundo mágico de Harry Potter. Creo que a este punto la obra británica de Harry Potter, escrita por la autora J.K. Rowling, no necesite de mucha presentación. Publicada por el año 1997, se podría considerar un éxito rotundo entre los lectores jóvenes, ya que en su tiempo la lectura estaba muy dividida entre cuentos infantiles y pesadas obras adultas, sin haber algo en medio para esos lectores jóvenes que pasaban a la pubertad. Harry Potter no hizo nada más que acumular fama por el boca a boca y luego fue a parar a todo el mundo. Su película en el 2001 no hizo más que añadir más éxito a la saga que ni siquiera estaba terminada. Hoy en día, más que una saga de libros, Harry Potter se podría considerar una marca millonaria conocida mundialmente y algo casi inamovible de la cultura pop moderna. Libros traducidos a cada idioma posible, con diferentes ediciones, películas, videojuegos, obras de teatro, merchandising de todo tipo y una de las mayores fanbases más fieles, aunque algo pesadas, del mundo. Sin contar una serie que será estrenada en poco tiempo. Pero, ¿cómo inició el fenómeno de Harry Potter? ¡Uy, cuidado! ¡Se me cae el caldero! ¡Uy, qué suerte! No te di en la cabeza. ¡Hola! ¡Soy... Pero todos me dicen Pandita la brujita. ¿Tú también vas a Hogwarts? ¡Qué bien! Siempre es bueno conocer gente nueva. ¿Me acompañas a comprar mis cosas? Si quieres, puedo contarte una historia de hace años sobre el gran Harry Potter. Se me da bien contar historias. La historia inicia presentándonos al señor Dursley, un hombre común y corriente al igual que su esposa Petunia y su bebé Dudley. Como era costumbre, se vistió para ir al trabajo, se despidió de su familia y se subió al auto. Durante su trayecto no pudo evitar ver a un gato leyendo unos planos de la ciudad, aunque al voltear la cabeza de nuevo, solo vio a un gato atigrado mirando la entrada a Privet Drive, el lugar donde vivía. También observó cómo por las calles caminaban grupos de personas vistiendo túnicas, capas y sombreros puntiagudos. Una vez llegó a su trabajo, el señor Dursley continuó con su día normal. Cuando hizo una pausa para ir a comprar unas donas, no pudo evitar oír a un grupo de las personas con túnica oyendo el nombre de los Potter y su hijo Harry, quien en realidad eran parientes de Petunia, ya que su hermana había tomado el apellido Potter. El señor Dursley subió de regreso a su oficina y pensó en hablar con su mujer por teléfono de lo que oyó, pero se retractó y siguió su trabajo hasta la hora de la salida. Estaba tan intrigado por lo que había oído que al momento de salir a la calle, se tropezó con un pequeño anciano, quien le dijo que no pasaba nada y que hoy era un día de celebración porque, quien usted sabe, había desaparecido y que un muggle como él debería estar contento. Desconcertado, el hombre regresó de inmediato a su hogar, viendo que el gato de antes ahora estaba en su patio. Lo espantó sin mucho éxito y se metió a su hogar. Para cuando se puso a mirar las noticias, se enteró que había cientos de lechuzas volando por los cielos y lluvias de estrellas fugaces. Nervioso, el señor Dursley le preguntó a su esposa casualmente cómo estaba su hermana,
por si sabía algo de ella y su hijo, quien efectivamente se llamaba Harry. Sin revelar nada de su día, actuó con normalidad hasta que llegó la hora de dormir. Durante la noche, un hombre apareció por las calles, un anciano vestido con túnica y capa púrpura llamado Albus Dumbledore. El anciano sacó un mechero de plata que hizo a todas las luces del barrio apagarse. Luego se acercó a la casa de los Dursley, donde estaba el gato rayado, quien se transformó en una mujer mayor de rostro severo, la profesora McGonagall. Ambos discutieron un poco sobre los sucesos ocurridos en el día, con la mujer diciendo que eran comportamientos muy descuidados por parte de su gente, aunque el anciano insistía que era imposible no celebrar la caída de Voldemort. Eventualmente la mujer sacó a la luz el tema de cómo desapareció Voldemort, de que fue en busca de los Potter, James y Lily, matando a ambos y luego yendo por su hijo, al quien misteriosamente no pudo hacerle nada y eso causó su muerte. Dumbledore afirmó que todo era cierto y también declaró que planeaba dejar al niño huérfano con sus tíos, algo que la mujer no lograba comprender y se oponía ya que no consideraba que fueran la mejor opción. Pero al final no tuvo otra opción que aceptarlo. En ese momento, por los cielos, apareció alguien montando una moto voladora que aterrizó cerca de los ancianos. Era un hombre gigante, Hagrid, quien traía consigo al bebé quien estaba sano y salvo, excepto por una cicatriz en forma de rayo en su frente. Tras una emotiva despedida, dejaron al niño en la puerta del hogar envuelto en mantas y con una carta adjunto. Cada uno de los presentes desapareció a su forma del lugar y por todo el país miles de personas levantaban sus copas para brindar en nombre de Harry Potter, el niño que vivió. Habían pasado ya 10 años desde que los Dursley habían encontrado a Harry en la puerta de su hogar. Harry fue despertado por su tía Petunia. El chico se levantó y salió del almacén debajo de las escaleras, que era el lugar donde dormía. Aquel día era el cumpleaños de su primo Dudley. A diferencia de su primo grande, rechoncho y mimado, Harry era pequeño para su edad, escuálido, y los Dursley lo trataban con cierto desprecio. Mientras su primo Dudley se quejaba de que solo había recibido 37 regalos en aquel cumpleaños, la tía Petunia contestó el teléfono que sonaba, enterándose de que la señora Fig, la anciana con la que dejaban a Harry cuando salían, estaba lesionada y no podría cuidarlo. Los Dursley pensaron con quién dejar a Harry mientras ellos tenían la salida familiar por el cumpleaños de Dudley. Pero sin más opciones, aceptaron a regañadientes llevarlo consigo al zoológico. Aunque antes de subir al auto, el tío Vernon le dijo a Harry que no causara ningún problema. Al parecer a Harry siempre le pasaban cosas extrañas, como que no importaba cuánto le cortaran el pelo, este volvía a crecer alborotado. O cuando le quisieron poner una vieja camisa de su primo que se achicó hasta no quedarle. O cuando los amigos de su primo lo perseguían para golpearlo y terminó saltando hasta el techo del colegio. Harry estaba pasando un buen día, ya que nunca lo sacaban a pasear. Incluso le habían comprado un helado, el más barato que había. Cuando llegaron a la zona de reptiles, se pararon a ver una boa constrictora, quien parecía estar durmiendo. Pero se despertó y levantó la cabeza para guiñarle un ojo a Harry. El chico le habló a la serpiente y ésta parecía entenderle. Harry fue empujado a un lado por su primo al ver que la serpiente se movía. Aunque misteriosamente el vidrio protector desapareció e hizo que Dudley se cayera dentro del hábitat y dejando a la serpiente escapar. Luego del incidente, todos volvieron al hogar, donde el amigo de Dudley comentó por encima que Harry le estaba hablando a la serpiente.
El tío Vernon se puso tan molesto que apenas pudo hablar para decirle a Harry que estaba castigado en su alacena y sin comida. Durante la noche, Harry reflexionó sobre la horrible vida que había tenido durante los 10 años viviendo con los Dursley, soñando que algún día algún familiar apareciera de la nada para llevárselo consigo. Para cuando el castigo de Harry terminó, ya eran vacaciones de verano. Como era costumbre, se la pasaba cuanto menos podía en casa y escapando de su primo, aunque tenía esperanza de que al iniciar las clases, las cosas mejoraran un poco, ya que irían a escuelas diferentes. Mientras Dudley lucía su nuevo uniforme frente a su padre, Petunia teñía de gris la ropa vieja de Dudley para hacer el uniforme de Harry. En ese momento, había llegado el correo de aquel día y le ordenaron a Harry que lo buscara. Al chico le dio un vuelco en el corazón, ya que había recibido una carta, algo que nunca había pasado. El sobre era de pergamino amarillento, con un sello de cera púrpura con un águila, un león, un tejón y una serpiente. Antes de que pudiera sentarse a leerla, su tío se la quitó de las manos, extrañado. Mientras la leía, se puso bastante pálido y no dejó que Harry leyera la carta, sacando tanto a Dudley como a Harry de la cocina. Los chicos vieron cómo Vernon y Petunia discutían en la cocina con bastante preocupación. Apenas los vio, Harry exigió su carta, pero su tío dijo que era para alguien más y no dejó seguir el tema. Extrañamente, sus tíos cambiaron de tema y decidieron de repente darle la habitación donde Dudley guardaba sus juguetes a Harry para que sea su nueva habitación, sin importarles el berrinche de su hijo. El día siguiente, sus tíos tomaron la actitud más contraria hasta el momento, tratando a Harry con algo de amabilidad, aunque cuando volvió a llegar otra carta para el chico, no dejaron que la viera y lo enviaron a su nueva habitación. Pero el chico no desistiría y esperaría temprano en la mañana por si volvían a darle otra carta, aunque su tío tuvo la misma idea y ya estaba durmiendo cerca de la puerta para interceptar la carta. Los días siguientes no pararon de llegar más cartas al punto que el Vernon faltó al trabajo para interceptarlas todas y no dejar que Harry vea las cartas. Para el domingo, cuando no había correo, de la nada comenzaron a salir decenas de cartas por la chimenea disparadas a toda velocidad. Furioso, Vernon tomó la decisión de que se irían del hogar. Iban de un lado a otro con el auto, hasta que llegaron a un viejo hotel en las afueras de la ciudad, donde apenas terminaron de desayunar, había 100 cartas dirigidas para Harry esperándolo. Completamente loco, el tío Vernon terminó llevando a todos hasta una pequeña cabaña maltrecha en una pequeña islita justo cuando era noche de tormenta, completamente seguro de que nadie intentaría entregarle correo allí. Durante la noche, mientras todos dormían y la tormenta tomaba fuerza, Harry se mantuvo despierto, ya que dentro de pocos minutos sería su cumpleaños. Justo a la medianoche, se oyó como alguien golpeaba con fuerza la puerta, tan fuerte que despertó a todo el mundo y sacó la puerta de sus bisagras. Un hombre gigante entró agachado por la puerta, volviendo a colocar la puerta en su lugar y sentándose en el sofá de la cabaña, ignorando a Vernon, quien le exigía que se fuera. Con cierto cariño, el hombre saludó a Harry y lo felicitó por su cumpleaños, trayéndole hasta un pastel, algo aplastado. Aquel hombre era Hagrid. Luego de presentarse, el hombre se acercó a la chimenea para encenderla y sacó de su abrigo todo cuanto necesitaba para preparar té. Harry aún seguía sin entender quién era el hombre y Hagrid se sorprendió de que el chico no supiera de nada de un lugar llamado Hogwarts,
y se enfureció con los Dursley al enterarse que no sabía que existía la magia, ni mucho menos sobre la muerte real de sus padres, algo que sus tíos alegaban que fue un accidente de coche. Hagrid le reveló a Harry que era un mago y le entregó finalmente una de las cartas para que la leyera. El chico tenía una plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, y Hagrid sacó de su bolsillo una lechuza a la cual le entregó una carta para avisar que se llevaría al chico con él. Fue entonces que tía Petunia le reveló la verdad a Harry. Su hermana Lily era una bruja, yéndose cada año a Hogwarts y volviendo para vacaciones, donde conoció a James, y eventualmente tuvieron a Harry hasta que hubo una explosión en su hogar y ellos debieron hacerse cargo del chico. Hagrid, indignado al enterarse que le dijeron al chico que sus padres murieron en un accidente de coche, le contó cómo en realidad estos habían sido asesinados por un mago tenebroso llamado Voldemort, y que extrañamente no había podido dañar a Harry, causando así que el mismo atacante desapareciera misteriosamente. Vernon quiso negarse a que Harry formara parte del mundo mágico, pero las amenazas de Hagrid hicieron que los Dursley se asustaran y desistieran de su intento, escondiéndose en otra habitación. Aunque Harry dudaba de siquiera tener algo especial para ser mago, Hagrid lo convenció de que sí lo era, y que por la mañana partirían a comprar sus útiles escolares. Harry se había despertado temiendo que todo hubiera sido un sueño, pero aún seguía en la choza, y Hagrid en el sofá. Una pequeña lechuza picoteó la ventana y el chico la dejó entrar. El hombre le ordenó algo dormido que le pegara con unas monedas que tenía en su bolsillo, ya que el ave traía el diario. Cuando Hagrid ya estaba despierto, se prepararon para ir a comprar las cosas, algo que preocupó a Harry ya que no tenía dinero, pero el hombre le aseguró que sus padres le habían dejado dinero en Gringotts, el banco de los magos, además de que el gigante debía ir allí a atender unos asuntos de Hogwarts por parte de Dumbledore. Ya que Hagrid no tenía permitido usar magia sin permiso, tuvieron que volver a la costa en el bote en lugar de la moto voladora. Mientras navegaban, Hagrid le explicó al chico algunas cosas como que el banco era el sitio más seguro e impenetrable, además de la existencia de un ministerio de magia. Una vez en tierra firme, se fueron a la estación del tren para viajar a Londres, donde Harry leyó con atención toda la lista de útiles escolares. En la ciudad, llegaron hasta un pequeño y lúgubre bar llamado El Caldero Chorreante. En cuanto entró, la gente no tardó en reconocer a Harry y se apresuraron a saludarlo como si fuera una celebridad. Incluso conoció a un profesor de Hogwarts, un joven pálido y nervioso que tartamudeaba mucho, el profesor Quirrell. Tras haberse despedido de todos, Hagrid llevó al chico hasta un pequeño patio trasero y tocó con la punta de su paraguas una pared de ladrillos en un orden específico. Todo el muro se movió y reveló detrás de él una calle repleta de gente y tiendas con toda clase de artículos mágicos, el Callejón Diagon. Aunque no tuvieron mucho tiempo de explorar, ya que primero se dirigieron hacia un gran edificio blanco de mármol, el banco, que era atendido por duendes. Hablando con un empleado, ambos fueron guiados hacia otra sala con rieles, donde un carito los llevó a lo largo de unos túneles hasta parar frente a unas puertas. Detrás de ella había montañas de monedas de oro, plata y bronce, todo perteneciente a Harry. Tras haberle ayudado a Harry a poner el dinero en una bolsita, se fueron hacia la cámara 713, donde Hagrid recogió de una cámara vacía un pequeño paquete. Lo primero que fue a comprar Harry fue su uniforme del colegio. Allí se encontró con un chico rubio con una actitud que no le agradó mucho, sobre todo por burlarse de Hagrid.
Luego de eso fueron a comprar los demás materiales como libros, pergaminos, equipo de pociones y también el hombre le regaló una lechuza blanca, finalmente quedando solo la varita. En la tienda del señor Ollivander, Harry probó un par de varitas, pero ninguna lograba funcionar con él. Pero luego de mucho insistir, lograron encontrar una que lo hacía, y esta era especial, ya que era una varita hermana. Una varita que se creaba cuando un mismo núcleo se dividía, y la hermana de la varita de Harry le había pertenecido a Voldemort. Tras terminar su día de compras, Hagrid le entregó al chico su boleto para tomar un tren que lo llevaría a Hogwarts, antes de desaparecer en cuanto el chico desvió la mirada. ¡Oh, hola! Temía que no llegaras a tiempo. Ven, te guardé un asiento en mi compartimiento del tren. Puedo contarte el resto de la historia de camino a Hogwarts. El último mes de Harry con los Dursley pasó con bastante tranquilidad. Para cuando ya iba a ser 1 de septiembre, su tío lo llevó hasta la estación de King's Cross para tomar el tren en el andén 9 3/4. Siendo abandonado por los Dursley, Harry se quedó buscando el andén, pero solo estaba el 9 y el 10. Fue entonces que oyó a lo lejos a alguien decir la palabra Muggle. Una madre pelirroja, con sus 5 hijos con baúles y una lechuza como Harry, lo siguió de cerca y vio que se dirigían a la división de los andenes, donde uno a uno fueron desapareciendo. Animándose a preguntar, Harry supo entonces que debía dirigirse hacia el muro del arco. Con algo de dudas, el chico le hizo caso y avanzó tan rápido como podía contra el sólido muro, pero no se estrelló, sino que pasó a través de él hasta un andén completamente diferente y repleto de familias con sus hijos subiéndose a un viejo tren a vapor, el expreso a Hogwarts. Harry se apresuró a subirse al tren y buscar un compartimiento, siendo ayudado por el par de gemelos de la señora a subir sus cosas a la parte de arriba. Todos los alumnos se despidieron de sus familias en lo que el tren comenzaba a avanzar hasta dejar atrás la ciudad y adentrarse a los campos. Al compartimento de Harry llegó el menor de la familia pelirroja, Ron, con el que se sentó durante el viaje. Harry y Ron conversaron un poco para conocerse. El chico se enteró que Ron tenía 5 hermanos: Bill, Charlie, Percy y los gemelos Fred y George, también su hermana menor, Ginny. Durante el trayecto, Ron le mostró su rata mascota, Scabbers, que no hacía mucho. También Harry compró varios dulces para compartir. Unas especiales eran las ranas de chocolate que traían un cromo con magos famosos. A Harry le tocó la de Dumbledore, con logros como sus trabajos de alquimia con su amigo Nicholas Flamel. Cuando Ron quiso mostrarle un hechizo que le enseñaron sus hermanos para cambiarle el color de pelo a su rata, la puerta del compartimiento fue abierta por una niña de gran melena y dientes frontales, Hermione, quien preguntaba por el sapo de un chico llamado Neville. La niña, al ver que Ron intentaba hacer magia, se quedó a mirar, aunque se decepcionó de que no lograra nada. Luego de que la chica se fuera, los chicos continuaron hablando y Harry aprendió sobre el Quidditch, el deporte de los magos. Aunque volvieron a ser interrumpidos por el chico rubio que había visto Harry, Draco Malfoy, quien con una actitud pedante le aconsejaba a Harry que no se juntara con la gente común, aunque Harry no tardó en rechazarlo, y antes de que los matones detrás de Draco pudieran hacerles algo, Scabbers mordió la mano de uno, haciendo que huyan. Cuando finalmente llegaron a la estación de un pueblito llamado Hogsmeade, todos los alumnos se vistieron con sus túnicas. Los de primer año fueron separados y guiados por Hagrid hacia unas barcas cerca de un lago negro que navegaron solas hacia un muelle subterráneo. Subieron unas largas escaleras que terminaban en el patio de un inmenso castillo en una colina. Hogwarts.
Hagrid llamó a unas puertas de roble y quien abrió fue la profesora McGonagall, dejando a los niños a su cargo. La mujer les explicó a los niños cómo funcionaban las clases y que serían divididos en 4 casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Para ello, realizarían una ceremonia de selección. Mientras la profesora se adentraba a una sala para preparar la ceremonia, los chicos se quedaron esperando, siendo sorprendidos por unos fantasmas que salieron detrás de la puerta y les dieron la bienvenida. Finalmente había regresado la profesora y los hizo a todos formarse en filas antes de pasar por las puertas hacia un gran comedor con un cielo completamente abierto y velas flotando, aunque según Hermione era un hechizo para convertir el techo en un tragaluz. La profesora dejó frente a la mesa de los maestros un taburete y un sombrero puntiagudo viejo. La prenda se movió sola y se rasgó formando una boca, y de la nada comenzó a cantar. En cuanto terminó su canción y recibió los aplausos de los demás alumnos, la profesora sacó una lista y comenzó a llamar los alumnos. En cuanto el sombrero se ponía en sus cabezas, eran seleccionados para una casa. Uno a uno fueron subiéndose y siendo seleccionados. En cuanto llegó el turno de Harry, el sombrero insistió en enviarlo a Slytherin, pero él pidió ser enviado a Gryffindor, con el sombrero aceptando. Cuando la ceremonia terminó, el director Dumbledore se paró de su asiento para dar unas palabras y dar inicio al banquete. Harry se asombró al ver cómo las bandejas y platos de oro estaban repletos de comida en un solo instante. Durante el banquete, el chico miró a los profesores, prestando atención a uno de piel cetrina, nariz ganchuda y cabello grasiento, el profesor Snape. Luego de comer, el director hizo unos breves anuncios. Lo más importante, que una habitación del 3er piso estaba completamente prohibida. Finalmente, luego de cantar el himno del colegio, los alumnos fueron libres de ir a sus salas comunes, siendo la de Harry la que estaba en el último piso tras el retrato de una dama gorda. Le mostraron su habitación que compartía con otros alumnos, y con todas sus pertenencias allí, los chicos se cambiaron de ropa para irse a dormir luego de su largo día. En sus primeros días de clases, Harry vio lo enorme y laberíntico que podía ser el castillo de Hogwarts, con sus innumerables pasillos, puertas, además de los cuadros que se movían y los fantasmas que rondaban. Aunque lo peor era el celador Filch y su gata la señora Norris, quienes patrullaban los pasillos y buscaban castigar a los alumnos que rompieran las reglas. Por otro lado estaban las clases: herbología, donde aprendían de las plantas mágicas; astrología, durante las noches para estudiar el cielo nocturno; historia de la magia, que era aburridísima por su profesor, que era un fantasma; encantamientos para dotar los objetos de funciones mágicas; transformaciones para transmutar objetos; y defensa contra las artes oscuras con el profesor Quirrell. Mientras almorzaban, Harry recibió una carta de Hagrid invitándolo a tomar el té, cosa que aceptó. Cuando terminaron, se dirigieron a las mazmorras donde se dictaba la siguiente clase: pociones, con el profesor Snape. La clase de Snape era un infierno para Harry. El profesor parecía tenerle manía al chico. Apenas empezó la clase, le hizo preguntas que eran imposible que pudiera contestar y le restó puntos a su casa, además de culparlo de cosas de las que no tenían nada que ver, como cuando a Neville le volcó el caldero y le causó heridas. Desanimados, Harry y Ron fueron a la cabaña de Hagrid, donde conocieron a su perro Fang y pasaron un rato con el hombre tomando té y charlando de su primer día. Mientras comían algo de pastel, Harry notó una copia del diario, donde se mencionaba que habían robado el banco justo el día que él había ido con Hagrid, algo que al hombre poco le importó y desvió el tema. La vida escolar de Harry continuaba
y cada vez odiaba más a Malfoy por su actitud pedante y molesta. Incluso durante un almuerzo, cuando a Neville le llegó una recordadora, una esfera que se tiñe de rojo cuando se te olvida algo, Malfoy se la arrebató de las manos y tanto Harry como Ron saltaron de sus asientos para pelearse con el chico, aunque justo llegó la profesora McGonagall a intervenir. Por la tarde, los chicos tuvieron su primera clase de vuelo con escoba, algo que ponía nerviosos a algunos y emocionados a otros. Al comenzar la clase, la profesora Hooch le explicó cómo se hacía que la escoba volara a su mano y se montaba. Antes de poder enseñarles a volar, Neville salió disparado al cielo, cayéndose de su escoba directo al suelo, siendo llevado a la enfermería por la profesora. El grupo de Slytherin se rió de Neville y Malfoy recogió la recordadora del chico. Harry le exigió que se la diera, pero Malfoy se montó en la escoba y subió por los aires. Pero sin miedo a enfrentarlo, Harry también montó su escoba. Ambos chicos iban de un lado a otro, hasta que Malfoy tiró la recordadora lejos, y Harry, mostrando una gran habilidad, logró atraparla antes de que tocara el suelo. Aunque para la mala suerte de Harry, McGonagall no tardó en aparecer y llevárselo consigo. Harry pensó que lo iban a expulsar, aunque se extrañó cuando la profesora pasó por un aula a buscar un chico de quinto llamado Oliver Wood. McGonagall llevó a ambos hasta otra aula, donde los presentó. Oliver era el líder del equipo de Quidditch de Gryffindor, y la profesora dijo que Harry sería un excelente buscador, algo que el chico aceptó. Durante la cena, Harry le contó a su amigo lo ocurrido. También se enteró que los gemelos Weasley estaban en el equipo, pero lo mejor fue echarle en cara a Malfoy que no lo expulsaron y que fue recompensado por su actuar. Molesto, Malfoy desafió a Harry a un duelo de mago a medianoche, siendo Ron quien aceptó por su amigo. Hermione, quien estaba escuchando, le reprochó a Harry su idea y le dijo que solo le traería problemas a la casa de Gryffindor, pero ambos chicos la ignoraron. En la noche los chicos se escabulleron por los pasillos ya que tenían toque de queda, aunque no tardaron en encontrarse con Hermione, quien insistía en su intento de disuadirlos y los siguió durante su escapada nocturna. También se habían encontrado con Neville fuera de la sala común, ya que se había olvidado la contraseña para que el cuadro lo dejara pasar. Los 4 alumnos se escabulleron por el castillo hasta el lugar acordado, pero Malfoy no aparecía, y en su lugar apareció Filch con su gata. Los chicos no tuvieron otra opción que salir corriendo, escondiéndose en un aula, hasta que apareció Peeves, el poltergeist bromista que no tardó en delatarlos, haciendo que los chicos debieran huir a toda prisa. Sin saberlo, los chicos terminaron en el pasillo prohibido del 3er piso, en un cuarto donde se encontraba un cerbero gigante quien los miró fijamente. Asustados, volvieron a huir a toda prisa hasta su sala común, escapando del celador por poco. Tras volver, los chicos, sin aliento, se preguntaron por qué estaba ese monstruo allí. Hermione señaló que había una trampilla debajo de sus patas. Fue entonces que Harry hiló unas ideas: el robo imposible al banco más seguro, el paquete que recogió Hagrid y algo que dijo el hombre de que no hay sitio más seguro que Gringotts sin contar a Hogwarts. Pensando que ese misterioso paquete estaba custodiado por el perro. ¡Wingardium Leviosa! ¡Mira! ¡Me salió la primera! ¿Eh? Ah, ¿quieres saber cómo continúa la historia? Bueno, deja que suene la campana para el recreo y te sigo contando. Si nos ven hablando en clase, nos quitarán puntos. Al día siguiente, Harry y Ron pensaron un poco sobre qué podría estar escondido bajo el perro, aunque tenían poco para llegar a alguna conjetura clara. Mientras comían, a Harry le llegó una lechuza cargando un paquete, una escoba modelo Nimbus 2000, el último en salir al mercado, regalo de la profesora McGonagall.
Malfoy, que los vio desenvolver el paquete a escondidas, intentó acusarlo con un profesor, pero este confirmó que Harry tenía un permiso especial para tenerla, causando en el chico una desagradable sorpresa. Por la noche, Harry se fue a los campos de Quidditch del colegio, un gran estadio con torres para los espectadores y 3 grandes aros en cada esquina. Justo cuando el chico probaba su nueva escoba, había llegado Wood, quien le explicaría las reglas del juego y luego se uniría a las prácticas del equipo. El Quidditch consistía en 2 equipos de 7 personas. 3 eran los que se pasaban una pelota roja llamada quaffle para lanzarla a los aros del contrario. Un arquero que protegía los arcos propios. 2 se dedicaban a golpear unas pelotas llamadas bludgers que estaban encantadas para golpear a los jugadores. Y por último, la posición de Harry, que consistía en atrapar una pequeña pelotita de oro llamada Snitch, que volaba de un lado a otro a gran velocidad y que daba fin al partido si era atrapada. Y así, sin darse cuenta, el tiempo en el castillo pasó volando para Harry. Ya era Halloween para cuando se dio cuenta. Durante una clase donde aprenderían un hechizo de levitación, Wingardium Leviosa, el profesor los dividió por pareja, tocándole a Ron estar con Hermione, con la que no se llevaba para nada bien, y mucho menos cuando con soberbia la niña le corrigió cómo hacer el hechizo, haciendo que hablara más de ella con su amigo cuando terminó la clase. Siendo oído por Hermione, quien desapareció por todo el día, oyendo por sus compañeros de clase que estaba en el baño llorando. En la cena, todos los alumnos vieron al profesor Quirrell aparecer corriendo por la puerta y avisando de que había un troll suelto en las mazmorras antes de desmayarse. El director ordenó rápidamente que los alumnos fueran escoltados a sus salas comunes, siendo Harry quien se dio cuenta de que Hermione no se enteraría de lo del troll al estar en los baños. Junto a Ron, se escabulleron para ir a buscarla. Durante el trayecto, se escondieron al ver que alguien venía. Pensaron que sería el hermano mayor de Ron, pero era el profesor Snape. Mientras iban por los pasillos, los chicos vieron en la distancia al gigantesco monstruo, quien él solo se metió dentro de una habitación, y no desaprovecharon la oportunidad de cerrar la puerta, ya que la llave estaba en la cerradura, sin darse cuenta de que era el baño de las chicas. En cuanto oyeron el grito de Hermione, entraron en los baños, iniciando una persecución por el lugar con el troll. Harry se lanzó sobre el cuello del monstruo para pincharlo con su varita, y Ron, sin saber qué hacer, usó el hechizo que aprendió en la mañana para hacer levitar el garrote del troll y que le cayera sobre la cabeza, noqueándolo. Los profesores habían llegado al baño por el ruido. Antes de que McGonagall pudiera reprender a los chicos por haberse escabullido mientras estaba el troll, Hermione inventó una excusa para echarse la culpa y salvar a los chicos del castigo, iniciando así su amistad con la chica. Durante un sábado, en los primeros días de noviembre, Harry tendría su primer partido de Quidditch, algo que le ponía muy nervioso. También el chico agradeció tener a Hermione como nueva amiga, ya que le ayudaba bastante con sus deberes al tener poco tiempo por sus entrenamientos de Quidditch. Una tarde en la que estaban en el patio, Snape pasó cerca de los chicos, cojeando un poco, y no desaprovechó la oportunidad de quitarle punto a Harry por tener un libro fuera de la biblioteca, quitándole al chico su copia de Quidditch a través de los tiempos. Más tarde, Harry decidió que iba a recuperar el libro y bajó a la sala de profesores, encontrándose solo a Snape, mostrándole a Filch una horrible herida en su pierna. Al mencionar 3 cabezas, Harry supo que se lo hizo el cerbero del tercer piso. El chico fue corriendo a contarles a sus amigos lo que vio,
teorizando de que Snape soltó al troll para causar una distracción y robar lo que estaba custodiando el perro gigante. Ron le creyó, pero Hermione tenía sus dudas, aunque no siguieron mucho con el tema. En la mañana siguiente, Harry se alistaría para su primer partido de Quidditch contra Slytherin. Cuando salieron al campo, la profesora Hooch dio inicio al partido. Durante el partido, mostró una gran habilidad con su escoba, aunque el equipo contrario jugaba bastante sucio y más de una vez intentaron hacer que se cayera de su escoba. Aunque extrañamente, Harry también tenía problemas para controlarla. Cuando quiso ir con Wood para que pidiera tiempo fuera, su escoba perdió el control por completo y no paraba de ir de un lado a otro, zarandeando al chico para tirarlo. Harry terminó con el cuerpo colgando y sujetándose solo con las manos. Cuando Hagrid, quien miraba el partido con los chicos, dijo que solo un mago tenebroso podría controlar la escoba, Hermione le quitó sus binoculares y buscó en las gradas, logrando ver que Snape parecía murmurar algo mientras miraba a Harry. Fue entonces que la niña salió corriendo hacia el otro lado. En cuanto llegó, empujó a un lado al profesor Quirrell y lanzó un hechizo a escondidas que incendió la capa de Snape. En cuanto le quitaron los ojos de encima, Harry pudo recuperar el control de su escoba antes de caerse al suelo y llegó a tierra firme, donde parecía que estaba por vomitar del mareo, aunque de su boca salió la snitch dorada, dándole la victoria más inesperada a Gryffindor. Mientras el resto de alumnos celebraban la victoria, los 3 chicos tomaban el té en la cabaña de Hagrid, con ellos intentando convencer al hombre de que Snape fue el culpable y que intentaba robar lo que custodiaba al perro gigante. Pero Hagrid insistía en que no podía ser así y se sorprendió que los chicos supieran de Fluffy, como se llamaba el cerbero, que el hombre consiguió de un griego y lo usaba para guardar algo secreto. Cansado de las preguntas y acusaciones de los niños, Hagrid les dijo que todo cuanto se tratara de lo que había guardado en el colegio era solo asunto de Dumbledore y Nicolas Flamel, dándose cuenta al último segundo que se le había escapado información secreta. El tiempo pasó con rapidez. Ya casi era Navidad en Hogwarts. Varios alumnos regresaban unas semanas con sus familias, pero también algunos se podían quedar a pasar las fiestas, como Harry, que no perdería la oportunidad de evitar estar con los Dursley. También se quedaría Ron y sus hermanos, ya que sus padres irían a visitar a su hermano Charlie en Rumania. Los 3 amigos no habían desistido de su intento de descubrir quién era Nicolas Flamel, a pesar de las insistencias de Hagrid. Incluso siendo el último día antes de las vacaciones, se la pasaron en la biblioteca buscando en cada libro posible, pero no lograban encontrar información sobre el hombre. Los chicos acordaron investigar más mientras Hermione pasaba las fiestas con sus padres. Durante los próximos días, los amigos disfrutaron el tiempo libre que tenían. Investigaban más sobre Flamel, pensaban cómo hacer que expulsaran a Malfoy y jugando ajedrez mágico, en el cual Ron era muy bueno. En la mañana de Navidad, Harry se sorprendió de ver que tenía regalos esperándolo y bajó con Ron a abrirlos. Hagrid le regaló una flauta tallada por él, una moneda de 50 peniques por parte de sus tíos, quien se la dio a Ron, al que le fascinó ver dinero Muggle. También recibió un regalo de la señora Weasley, un jersey tejido a mano con su inicial, un regalo de todos los años que hacía la mujer, y Hermione les envió varios dulces. Pero lo que más intrigó a los chicos fue un regalo para Harry que no decía de quién era. Era una especie de tela plateada. En cuanto se la puso, Ron supo que era una capa de invisibilidad, algo muy valioso y extraño en el mundo mágico. La capa traía una nota con caligrafía curva. Quien se la regaló dijo que pertenecía a su padre y que se la estaba devolviendo.
Durante la tarde, los chicos pasaron un día bastante divertido, lleno de comida y muchas actividades navideñas. Pero cuando ya todos estaban dormidos, Harry tuvo la necesidad de salir a probar su nueva capa invisible. No tardó mucho en ocurrírsele ir a la sección prohibida, pero en cuanto tomó un libro que le parecía interesante, este comenzó a gritar. Harry salió corriendo de allí mientras llegaba Filch. Se escabulló lo más que pudo para que no lo encontrara ni él ni Snape. Cuando ambos adultos pasaban tan cerca que podrían chocarlo, se metió a una habitación aleatoria. Dentro de aquella aula con los muebles apilados, había un hermoso espejo con marco de oro. Al acercarse, Harry vio a decenas de personas detrás de él. Aunque no hubiera nadie detrás realmente, todas las personas tenían un rasgo similar al chico, pero los más importantes eran un hombre y una mujer detrás de su reflejo. No tardó en darse cuenta de que eran sus padres y el resto sus familiares. Harry debía mostrárselo a Ron. A la siguiente noche se escabulló con su amigo para mostrarle el espejo. Pero extrañamente, su amigo solo se veía a sí mismo mayor y sosteniendo tanto la copa de las casas y la copa de Quidditch. La mañana siguiente, Harry planeaba ir de nuevo a ver el espejo, aunque Ron le dijo que algo le daba mala espina y le pidió que no fuera. Pero Harry no le hizo caso y terminó yendo, aunque esta vez había alguien más en la sala. Dumbledore había aparecido de la nada y le explicó al chico que aquel espejo, el espejo de Oesed, mostraba el deseo más profundo y desesperado en tu corazón, y le advirtió a Harry de lo peligroso que era y que no lo buscara una vez se lo llevaran al día siguiente. Antes de volver a la cama, Harry le preguntó al director qué veía, con el anciano respondiendo que se veía sosteniendo unos calcetines de lana ya que nadie le regalaba ropa, solo libros. Cuando se estaba durmiendo, el chico supo que la pregunta era muy personal y el director obviamente le había mentido. Tras regresar a Hogwarts, Hermione se encontraba entre asustada por lo de Harry escapándose durante las noches y decepcionada de que no hayan encontrado nada sobre Flamel. Harry tuvo también un pésimo inicio de las clases, ya que Wood se había vuelto más exigente con los entrenamientos y Snape sería el árbitro del próximo partido. Mientras le contaba todo a sus amigos, vieron que Neville entró saltando a la sala común, ya que tenía las piernas pegadas por un maleficio que le echó Malfoy. Sus compañeros intentaron animarlo. Harry le dio una de las ranas de chocolate que le sobraban. Cuando Neville se fue a la cama más contento, le dio el cromo sobrante a Harry, y fue entonces que el chico al fin encontró algo sobre Nicholas Flamel. En el cromo de Dumbledore se mencionaba sus trabajos de alquimia con el hombre. Hermione no tardó en encontrar el libro adecuado donde había más información. En un texto de alquimia se mencionaba cómo Flamel había logrado crear la piedra filosofal, algo que daba la vida eterna y convertía cualquier metal en oro. Fue entonces que los chicos teorizaron de que los que guardaba Fluffy era la piedra filosofal, y por eso Snape quería robarla. Luego, cuando ya era su partido de Quidditch, Harry había logrado atrapar la Snitch apenas 5 minutos transcurridos del partido. Un rato después, cuando estaba por ir a ver a Hagrid, vio en la distancia a Snape escabulléndose el bosque prohibido. Al seguirlo, se dio cuenta que se reunía con Quirrell. Snape estaba amenazando a Quirrell, hablando sobre la piedra filosofal y ordenándole al hombre que encontrara la forma de burlar al perro guardián. Harry salió corriendo a contarles a sus amigos de cómo Snape coaccionaba a Quirrell y de que no podría acceder a la piedra mientras el profesor se opusiera. ¡Ay, qué difícil! Solo recuerdo 7 de los 12 usos de la sangre de dragón. Oh, ya me duele la cabeza. Mejor nos tomamos un descanso. ¿Quieres terminar de oír la historia?
Ya está por terminar. Déjame que me acuerde por dónde iba. Con los primeros días buenos del año, ya solo faltaban unas 10 semanas para los exámenes, por lo que los profesores cargaron a los chicos con tarea y Hermione se puso como loca, obligando a sus compañeros a estudiar cuanto pudieran. Un día, en la biblioteca, vieron a Hagrid buscando unos libros. Cuando quisieron contarle de que ya sabían lo de la piedra filosofal, el hombre los hizo callar y le dijo que no hablaran en voz alta y que cualquier cosa lo vieran en su cabaña. De paso, los chicos vieron que la sección de la biblioteca que estaba viendo Hagrid trataba sobre dragones. En la cabaña, luego de haber adulado a Hagrid para que se confiara, el hombre les contó que aparte de haber puesto a Fluffy a cuidar la puerta y sabiendo solo él y Dumbledore cómo pasarlo, había más pruebas puestas por los profesores, incluyendo a Snape. Antes de que pudieran volver a insistir que Snape intentaba robar la piedra, Ron vio que había un huevo gigante en la chimenea. Era un huevo de dragón. Hagrid lo había conseguido de un hombre con el que jugó a las cartas. Hermione no tardó en señalar que sería una mala idea criar un dragón, pero el hombre hizo caso omiso a la niña. En pocos días, Hagrid les informó que el huevo estaba por eclosionar y los chicos fueron intrigados a verlo. En la mesa de la cabaña vieron cómo se rompía el cascarón y salía un pequeño dragón que echaba chispas. Pero no pudieron verlo por mucho tiempo, ya que alguien los había seguido. Malfoy los espió por la ventana y salió corriendo hacia el castillo. Durante la semana, solo vieron a Malfoy con una sonrisa burlona esperando el mejor momento para acusarlos. Mientras tanto, Norberto, como Hagrid llamó al dragón, comenzó a crecer de una forma acelerada. Los chicos intentaron convencer al hombre de que debía liberarlo, pero Hagrid, ya encariñado, no podía dejarlo solo apenas siendo una cría. Fue entonces que Harry recordó que el hermano Charlie de Ron estudiaba dragones. Con la respuesta de su hermano, los chicos debían llevar al dragón a la torre más alta para que unos amigos de Charlie se lo llevaran a escondidas. Sin embargo, Ron tuvo que ir a la enfermería por una herida que le hizo Norberto al tener veneno, y Malfoy se llevó un libro donde el chico había escondido la carta de su hermano. El sábado, luego de que Hagrid lograra dejar al dragón en una jaula, Harry y Hermione usaron la capa invisible para llevar la jaula hacia el castillo y escaleras arriba, aunque se tuvieron que detener un segundo cuando vieron que a Malfoy se lo llevaba la profesora McGonagall tironeándolo de la oreja por estar afuera de la sala común. El chico aseguraba de que era porque Harry aparecería con un dragón, pero la profesora no le creyó. Harry y Hermione continuaron su camino hasta dejar a Norberto en la torre, con los amigos de Charlie apareciendo para asegurar la jaula y llevárselo. Con su objetivo cumplido, los chicos habían bajado las escaleras, olvidándose la capa de invisibilidad en la torre y viendo que Filch aparecía frente a ellos. En la oficina de McGonagall, los amigos vieron que también estaba Neville, quien los buscaba para advertirles lo de Malfoy. Aunque para suerte de los chicos, la profesora pensó que lo del dragón fue una historia inventada por Harry para que Malfoy fuera castigado a propósito, aunque no los dejó irse sin antes quitarle 50 puntos a cada uno. De la noche a la mañana, Harry pasó del ser el chico más popular al más odiado en Gryffindor. La vida en Hogwarts se había vuelto pésima, con todo el mundo sin querer hablarle a Harry y tampoco a Hermione. Cuando Harry se propuso no meterse en ningún problema ajeno más, oyó en un aula la voz sollozante de Quirrell. Parecía que lo volvían a amenazar. Harry le contó lo visto a sus amigos y Hermione propuso ir directamente con Dumbledore. Ron que investigaran un poco más,
zanjó el asunto de que no tenían pruebas y que no se metieran más en problemas. Al día siguiente llegó una carta de McGonagall informándoles de que esa noche sería su castigo. Filch los escoltó a Harry, Hermione, Neville y Malfoy a la cabaña de Hagrid, dejándoselos a su cargo. Su castigo sería ayudar al guardabosques a encontrar a un unicornio herido, ya que algo parecía cazarlos. Se dividieron en 2 equipos y se dividieron por un camino del bosque. Hagrid, Hermione y Harry se encontraron en su camino una especie de sombra que se arrastraba por el suelo. Luego continuaron su camino con más cuidado. Se toparon también con unos centauros, pero al intentar obtener respuestas o alguna pista de ellos, las criaturas solo mencionaban que Marte estaba muy rojo y brillante en aquella noche. Al ver chispas rojas en el cielo, Hagrid fue a socorrer al otro grupo, solo para enterarse de que por una broma de Malfoy a Neville, este soltó las chispas, haciendo que cambiaran de equipo, enviando a Harry, Malfoy y Fang juntos. Cuando los chicos se adentraron aún más en el bosque, dieron con el unicornio. Aunque estaba muerto en el suelo, algo saltó de los arbustos para atacarlos. Malfoy y Fang corrieron. Harry sintió un fuerte ardor y dolor en su cabeza que lo hizo caer de rodillas. Para la suerte del chico, un centauro apareció para ahuyentar al atacante. Este se llamaba Firenze y dejó que el chico lo montara para llevarlo a un sitio seguro. Sin embargo, uno de los compañeros del centauro apareció para reprocharle de que interviniera en asuntos humanos, y aún más que Firenze discutió con su compañero antes de continuar el camino. Fue entonces que el centauro le contó al chico que la sangre de unicornio podía mantenerte con vida, y le preguntó si conocía a alguien que intentara mantenerse con vida hasta conseguir algo más poderoso que le diera vida eterna. Antes de que pudiera contestar, aparecieron sus amigos. Cuando volvieron a la sala común, Harry les contó todo lo ocurrido a sus amigos y les explicó que Snape quería la piedra filosofal para dársela a Voldemort. La semana de exámenes había comenzado en Hogwarts, tanto teóricos como prácticos. Harry, desde aquella noche en el bosque, tenía problemas para concentrarse, ya que empezó a tener pesadillas y su cicatriz le ardía con mucha frecuencia. Cuando ya habían terminado las clases, los chicos se relajaron en el lago, aunque a Harry seguía doliéndole la cicatriz. Le dijeron que fuera al médico, pero él creía que era algo más, como si fuera una señal de que había peligro cerca. Fue entonces que a Harry se le ocurrió algo. Les explicó que era muy sospechoso que justo que Hagrid siempre quiso un dragón, alguien le hubiera ofrecido uno. Cuando fueron a ver al hombre, le preguntaron de qué había hablado con el desconocido, y en lo que recordaba, le contó que para calmar a un animal peligroso como Fluffy, solo hacía falta algo de música. Los chicos fueron corriendo a advertirle directamente a Dumbledore, pero este se había ido a atender unos asuntos importantes. Sin poder ocultarlo más, los chicos le contaron sus sospechas a McGonagall, pero ésta les aseguró de que no había peligro alguno. Frustrado, Harry decidió que lo mejor sería aventurarse él mismo para llevarse la piedra antes de que lo hiciera Snape, aunque sus amigos no lo dejarían ir solo. En la noche se escabulleron para salir de la sala común, pero justo Neville los vio y no quiso dejarlos salir, pero Hermione le lanzó un hechizo que los dejó petrificado. Cuando fueron por los pasillos, se encontraron con Peeves, pero a Harry aprovechó que tenía la capa para fingir que era uno de los fantasmas que asustaba al poltergeist, y logró hacer que se fuera. Finalmente, en el tercer piso, vieron que había un arpa a los pies de Fluffy, por lo que Snape ya había pasado. Harry usó la flauta que le regaló Hagrid. Cuando se durmió, abrieron la trampilla y fue Harry el primero en dejarse caer.
Los chicos cayeron sobre una especie de enredaderas negras. Estas parecían aferrarse a sus cuerpos y apretarlos. Resulta que era una trampa. Hermione sabía cómo detenerla, con fuego, pero no tenía nada con qué hacerlo, hasta que Ron le recordó que podía hacer magia. Cuando las plantas los liberaron, los chicos siguieron por un pasillo hasta una habitación de llaves encantadas que volaban como pájaros cerca del techo. La puerta para seguir estaba con seguro. Por suerte, había un par de escobas y no tuvieron muchos problemas, ya que Harry logró atrapar la llave indicada para abrirla. La siguiente habitación era un tablero gigante de ajedrez, donde Ron les hizo ocupar sus lugares. El problema con el juego es que Ron debía sacrificar el caballo que ocupaba para poder ganar la partida. Con gran valentía, el chico fue desmayado por la reina y echado a un lado. Pero lograron ganar con un jaque mate. Tras ver que su amigo estuviera bien, continuaron el camino, viendo que el troll que custodiaba la siguiente sala ya estaba noqueado. La prueba final era la de Snape. Un muro de llamas negras les impedía pasar y una mesa con diferentes pociones y un acertijo. Tras resolverlo, Hermione le dio a Harry la poción que lo dejaría pasar y ella tomó la que la dejaría volver para rescatar a Ron y buscar ayuda. Así, llegando solo Harry a la última sala. Harry se sorprendió al ver que quien estaba en la otra habitación era Quirrell y no Snape. Fue entonces que el hombre le reveló la verdad al chico. Todo este tiempo fue él quien intentaba robar la piedra para su maestro y Snape era quien intentaba impedirlo. Incluso protegía a Harry. Harry intentó ganar tiempo. Lo único que necesitaba hacer Quirrell era descifrar el último acertijo. El espejo de Oesed estaba en medio de la sala. De la nada, una misteriosa voz le dijo que utilizara a Harry. Cuando el chico fue obligado a acercarse al espejo, este se vio a él mismo con la piedra en el bolsillo. Sintiendo que algo pesado se encontraba en su bolsillo real, Harry intentó mentir, pero la voz exigió hablar con él. Quirrell se quitó el turbante, mostrando que en su nuca había otro rostro. Era Voldemort, quien le exigió a Harry que le entregara la piedra, aunque éste se negó rotundamente. El hombre se abalanzó sobre Harry y ambos iniciaron un forcejeo. Extrañamente, cuando Quirrell tocaba la piel del chico, este se quemaba de una forma horrible, por lo que Harry se aferró al rostro del hombre mientras era estrangulado, perdiendo la conciencia al final. Cuando recuperó la conciencia, Harry se encontraba en la enfermería y Dumbledore estaba a su lado, quien calmó al chico y le explicó que había llegado a tiempo para salvarlo y que ya había pasado cualquier peligro. Harry estuvo 3 días en coma y mientras tanto la piedra había sido destruida. También le explicó que Voldemort obviamente había escapado, no siendo más que un espectro, y dejó a Quirrell morir. Harry le preguntó por qué Voldemort quiso matarlo cuando era bebé, y el director dijo que se lo explicaría cuando estuviera listo. También preguntó por qué Quirrell no pudo dañarlo y dijo que el amor de la madre de Harry lo protegía. En cuanto a la capa invisible, había sido él quien la tenía y se la devolvió. Harry le preguntó por algo que le había dicho Quirrell de que Snape odiaba a Harry porque odiaba a su padre. Ambos se odiaban como él y Malfoy, aunque el padre de Harry le salvó la vida a Snape y por eso se esforzaba en salvarlo. Y por último, el cómo el espejo le dio la piedra fue una idea loca de Dumbledore, ya que quien quisiera la piedra, pero no quisiera utilizarla, podría conseguirla. Sus amigos no tardaron en aparecer, felices de ver a su amigo bien, y se pusieron al día de todo, como que Slytherin llevaba la ventaja en la Copa de las Casas y Ravenclaw había ganado la Copa de Quidditch. Luego llegó Hagrid, quien se sentía culpable por las cosas que se le habían escapado.
y también le trajo un regalo, un álbum de fotografías con las fotos de los padres de Harry que consiguió de viejos amigos. Durante la cena de fin de curso, Dumbledore interrumpió para anunciar los ganadores de la Copa de las Casas, aunque a último minuto le dio a Gryffindor varios puntos por las hazañas de los 3 chicos que puso el marcador igual al de Slytherin, y le dio unos puntos extra a Neville, haciendo que Gryffindor ganara. Con el primer año terminado, todos los alumnos de Hogwarts volvieron a casa. Los 3 amigos prometieron escribirse y enviarse cartas durante el verano hasta el inicio del próximo curso, y se despidieron en la estación del tren. Harry volvió contento a la casa de los Dursley, ya que ellos no tenían idea de que no podía hacer magia fuera de la escuela. Bueno, sí que fue una semana interesante, ¿verdad? No puedo creer que al meternos por ese cuadro... Atención, alumnos, llegó la hora de anunciar a los ganadores de las copas de las casas. En cuarto lugar, Ravenclaw con 520 puntos. En tercer lugar, Slytherin con 540 puntos. Segundo lugar para Gryffindor, 630 puntos. Y el ganador de este año, con 700 puntos por las hazañas de Pandita la Brujita al detener a un ser más allá de nuestra comprensión fuera de cámara, Hufflepuff. ¿Ganamos? ¡Ganamos! Ay, y yo que pensaba que me iban a expulsar por romper todas las reglas. Bueno, ¿qué puedo decir yo como fan de Harry Potter? Además de que es una de mis sagas favoritas. Soy consciente que en general, el primer libro se puede considerar un cuento infantil de misterio, donde si se quita todo sobre la magia, no es más que otra historia de ¿quién quiere robar este objeto valioso? También suele tener pecar de sencillez en su prosa poco descriptiva, personajes caricaturescos y a veces la lógica flaquea un poco, pero bueno, eso amerita un video aparte, y en YouTube encontrarán muchos que señalan punto por punto estos mismos. Pero en general, teniendo en cuenta el público que apuntaba en su inicio, es un buen libro para los niños que están iniciando en la lectura. No es una obra dura y con cientos de páginas de la literatura adulta, como El Señor de los Anillos, El Quijote, o que sean cortos y requieran de cierta reflexión, como La Metamorfosis o 1984. Pero tampoco es un libro de cuentos para niños que en su mayoría son historias simples con alguna moraleja final que le leen sus padres. Como notarán, en el libro hay sutiles detalles que van sumando a la historia para crear el misterio y a la construcción del mundo. Uno sencillo, pero al menos lo intenta. Sin mencionar que al final se da esos pequeños tintes de que hay un lado más oscuro de la magia. Y no hay mucho más que decir, ya que aún nos falta 6 libros donde la obra irá creciendo y tomando ciertos matices. Bueno, creo que daré un paseo en escoba antes de tener que regresar a casa. ¿Tú qué dices, Dagón? Estúpida mortal, causaré la destrucción de tu realidad cuando me libere de esta forma. ¿Qué cosas tan locas dices? Bueno, adiós amigos, hasta que inicie el segundo año aquí en Hogwarts. Espero que les haya gustado el resumen y haber despertado su interés por esta saga. Si les gustó, dejen su like, compártanlo con su amigo que no sabe de Harry Potter y suscríbanse para estar a tanto de los próximos videos. También quería avisar que como conseguí trabajo, mi tiempo libre se limitó mucho, pero intentaré mantener mi ritmo actual de un video por mes. Soy la Panda, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes. Humana, ¿dónde están mis croquetas? Esas que saben a pollo. Ay, qué pesado. Ya te las voy a comprar. Bueno, como les decía, soy la Panda, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.